Aunque se menciona a Enoc como figura bíblica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su propio libro nunca llegó a incluirse en la Biblia. Y hoy llegaremos al fondo de la cuestión. Enoc fue una figura antediluviana, el gran salvador de la humanidad y del mundo animal. No era bisnieto de Enoc. Enoc, a su vez, figura como descendiente directo del primer hombre bíblico, Adán. Y por si fuera poco, también se dice que Enoc fue antepasado de Jesucristo. Inclusive a Enoc también se le atribuye ser la única persona que fue elevada a la categoría de ángel. Si te parece emocionante, entonces espera a ver qué otros 10 hechos apasionantes y sencillamente inexplicables del libro de Enoc te tenemos preparados hoy. Pero antes te pedimos que contribuyas a nuestro canal. Agradecemos los comentarios simpáticos, ingeniosos, divertidos y dignos de contenido que añadan valor a todo el disfrute de nuestro canal. Siempre recompensamos las contribuciones de nuestros suscriptores con un corazón, y colocamos tu contribución importante en la parte superior para que todos puedan leerla primero. Solo tienes que asegurarte de que estás suscrito, de que te gusta el video y mencionar ambas cosas al principio de tu comentario. Te agradecemos tu participación activa y empezamos ahora con Enoc. El origen de Enoc. Enoc es una persona llamada brevemente Enoc en el Génesis del Antiguo Testamento. Muy probablemente su nombre deriva del término cananeo, anaku, para testigo o iniciado. A veces también se le llama Enoc y muy probablemente es idéntico al Idris islámico. Aparte de algunas menciones, que son bastante interesantes, desgraciadamente no hay mucho más que saber sobre Enoc en la Biblia, y eso es extraño, pues incluso la Biblia clásica conoce a Enoc como alguien que fue arrebatado por Dios. Descubrirás un poco más adelante en el video a qué se debe esta formulación. La Biblia incluso menciona brevemente la relación directa de Enoc con Jesús. Pero eso es todo. En la Biblia de las iglesias católica, romana y protestante no se vuelve a mencionar a Enoc. Solo la comunidad cristiana eslava y el judaísmo conocen un libro que lleva el nombre de este profeta excepcional. Como descendiente directo de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y como antepasado de Noé y del Mesías, la iglesia debería haber prestado más atención a la figura de Enoc. Desde que se encontró otro libro de Enoc casi completamente conservado en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, hace unos 100 años, sabemos más sobre el hombre que se convirtió en ángel y fue excluido de la Iglesia Católica. Un antepasado del Mesías. Si rastreas el linaje de Enoc en los relatos de la Biblia, lo encontrarás en la 6ª generación después del progenitor de todos los hombres, Adán, Yeshua ben Joseph. El hombre que más tarde fue conocido como Jesús de Nazaret. Le siguió en 77 o 78 lugar en la línea de descendencia directa del profeta Enoc. Jesús de Nazaret llegó a ser conocido por la Iglesia como Hijo único de Dios y ascendió directamente al cielo. Hasta el día de hoy, el cristianismo discute si Jesús era un ser humano normal especialmente amado por Dios o si la figura de Jesucristo no era humana, sino semejante a Dios. Cualquiera que conozca la historia de Enoc debe ver inevitablemente a Jesús bajo una luz diferente. Porque Jesús no fue, ni mucho menos, el único profeta que caminaba sobre la tierra que fue llevado directamente al cielo por Dios. Este privilegio también le fue concedido a Enoc. Enoc no es en modo alguno un competidor de Jesús, ni disminuye la reputación y la obra de Jesús. Sin embargo, a través de la historia de Enoc, queda claro que fue humano durante su vida en la tierra, y que más tarde, Dios lo transformó en un ser muy especial en un acto único. Podría decirse que la enorme cercanía a Dios era cosa de familia entre Enoc y Jesús. Pero fueron precisamente esas visiones casuales de la historia cristiana las que no gustaron en absoluto a la primitiva Iglesia Católica. Jesús fue estilizado como una figura sobrehumana y los eclesiásticos se veían a sí mismos como los representantes y únicos descendientes espirituales autorizados del Cristo. Jesús era, según la Iglesia, un caso individual y debía seguir siéndolo. La ascensión de Enoc sencillamente no podía encajar en este concepto. En el libro de Jesús Sirach, que tampoco llegó a la Biblia, está escrito sobre Enoc. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado para ser un ejemplo de arrepentimiento para el mundo. No hay nadie creado en la tierra como Enoc. La inusual edad de Enoc. En el Antiguo Testamento se nombra a Enoc como uno de los 10 patriarcas del libro del Génesis. Estos patriarcas destacan sobre todo por su inusual esperanza de vida. El padre de Enoc, Jared, tenía 162 años cuando engendró a Enoc,
y vivió otros 800. Enoc tenía 65 años cuando engendró a su hijo Matusalén. Matusalén vivió más de 900 años y Noé, según el Antiguo Testamento, también vivió más de 800 años. Se dice que Enoc caminó sobre la tierra otros 300 años después de engendrar a Matusalén, pero con Dios a su lado. A la edad de 365 años, Enoc desapareció. Según los escritos no oficiales, Enoc no murió, sino que fue llamado al cielo en vida, y este acontecimiento es al menos tan singular en el cristianismo como la vida y la obra de Jesucristo. La ascensión de Enoc. Los relatos que rodean a Enoc hacen hincapié, a veces más, a veces menos claramente, en que Enoc no experimentó una muerte física, sino que fue llevado a sí mismo por el Señor. Hoy en día esto se utiliza a menudo en los anuncios u oraciones fúnebres para describir cualquier muerte física, pero en la Biblia esta expresión debe entenderse de forma muy distinta. Mientras que en la lista de los patriarcas se indica la edad de la muerte de cada uno de ellos, y se subraya que estas personas murieron, Enoc, que abandonó la tierra a una edad comparativamente joven, dice que fue arrebatado a sí mismo por Dios. Esto se expresa más claramente en un pasaje del libro etíope de Enoc, que formaba parte de los fascinantes hallazgos de las cuevas de Qumrán. En el etíope está escrito muy claramente cómo Enoc creyó. Dios lo tomó para sí, de modo que no tuvo que morir. De repente dejó de existir. Las escrituras confirman que Enoc vivió como Dios quiso. Enoc superó incluso a Noé. No fue el único hombre al tanto de los planes de Dios de enviar un diluvio destructor sobre el hombre pecador. Construyó el arca por orden de Dios. En la Biblia se cantan alabanzas de justicia a Noé, pero solo le supera una. Noé, que en su vida sobre la tierra superó a todos los hijos de los hombres en perfecta rectitud, excepto a Enoc. Así pues, aquí tenemos de nuevo una mención casual pero trascendental del profeta que la Iglesia, por alguna razón, no quiso en la Biblia ni en el Nuevo Testamento. Ni las referencias a la ascensión de Enoc al cielo ni a su grandeza entre todos los hombres reciben ningún tipo de respeto en la Iglesia católica o protestante. Enoc se convirtió en un ángel. La historia de Enoc es cada vez más fantástica y las preguntas sobre por qué estas narraciones no han encontrado su lugar en la Biblia ganan en urgencia. Enoc no solo fue llevado al cielo por el Señor. El profeta recibió un ascenso único en la historia del cristianismo. Dios transformó al humano Enoc en el ángel Metatrón y le hizo, contra la protesta de otros ángeles, prácticamente su secretario directo. En el libro de Enoc, Dios defiende a su nuevo ángel contra los ataques de otros ángeles y dota a Metatrón de más y más privilegios. Dios dijo a sus ángeles, y todo ángel que tenga algo que pedirme vendrá primero ante él, ante Metatrón, y hablará con él. Y cada palabra que él os diga en mi nombre la guardaréis y obedeceréis, porque el príncipe de la sabiduría y el príncipe de la razón están a su lado. Metatrón es como un ángel de alto rango en la mitología judía, en la mitología islámica y en la magia islámica. En la cultura occidental cristiana, sin embargo, se busca a este ángel en vano. Los demonios y las mujeres humanas. El libro de Enoc no es en absoluto solo un himno de alabanza a la extraordinaria figura de este hombre. En sentido estricto, el libro se considera el escrito apocalíptico más antiguo del cristianismo. Hoy conocemos sobre todo el Apocalipsis de Juan, que describe la resurrección y la lucha de la humanidad contra el anticristo. La narración de Enoc está dedicada, si se quiere, a una prehistoria del mal. Ángeles caídos y oscuros decidieron venir a la tierra y procrear con mujeres humanas. En el libro de Enoc se mencionan todos los nombres de los ángeles oscuros. Todos estos y otros se apoderaron de las mujeres del mundo hace 1170 años y hasta este diluvio universal. A los 20 líderes del grupo oscuro se les llama guardianes o egregori. Sus descendientes eran todos gigantes feroces que trajeron grandes problemas a la tierra. Enoc, profeta de la justicia. En el mundo sumido en la oscuridad, el odio y el caos, Enoc y su raza ocuparon una posición excepcional. En el libro de Enoc, el profeta y más tarde ángel es llamado el escriba de Dios y el primer profeta de la justicia. Cuando terminé, había escrito 360 libros,
Informa Enoc en su libro sobre su trabajo en el cielo. En el libro del jubileo se honra a Enoc con estas palabras. Este es el primero de los hijos de los hombres nacidos en la tierra que aprendió la escritura, la ciencia y la sabiduría, y que escribió los signos de los cielos en un libro según el orden de sus meses, para que los hijos de los hombres pudieran conocer las estaciones según el orden de sus diversos meses. En algunas tradiciones místicas se afirma que todos los profetas que creyeron hablar con Dios oyeron en realidad la voz de Metatrón, pues ningún hombre puede resistir la voz de Dios. Los libros de Enoc. Aunque Enoc y más tarde el ángel Metatrón llegaron a ser conocidos como los escribas de Dios, es muy probable que el propio Enoc no escribiera ninguno de los libros que llevan su nombre. Los libros de Enoc conocidos en las regiones eslava y hebrea proceden de una fuente desconocida. Los libros de Qumrán se escribieron muy probablemente en el siglo I después de Cristo, y por tanto mucho después de la vida de Enoc. Sin embargo, es lógico que los escribas y apóstoles de la época posterior a Cristo reprodujeran leyendas e historias antiguas. Si los eclesiásticos que en 367 después de Cristo establecieron el canon de la Biblia que sigue siendo válido hoy en día simplemente desconocían los escritos de Enoc o los prohibieron deliberadamente, es algo que hoy no podemos afirmar con certeza. Lo único cierto es que Enoc merece más espacio en la historia del cristianismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que los representantes de la Iglesia tenían buenas razones para ignorar a Enoc o prefieres pensar que fue un error fortuito? Haznoslo saber y comparte tu importante opinión sobre el tema. No olvides mencionar tu suscripción, si la tienes, para que te guste el video, y darnos una pista. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.